Indalecio Prieto ha traído a Bilbao los restos de Tomás Meade, su amigo del alma. Han depositado el féretro en la sede del Círculo Socialista que está en el número 9 de la calle de San Francisco, y han colocado el féretro bajo el retrato que le pintara Alberto Arrube. Al día siguiente recibe sepultura en el cementerio civil de Bilbao, Derio, en una tumba situada justamente enfrente de la que guarda los restos mortales de los seres queridos de Indalecio Prieto. Es la primera vez en su vida que Prieto utiliza, para decir la oración fúnebre, es la primera vez que utiliza dos cuartillas. Jamás leyó nada, jamás leyó un discurso, jamás leyó una conferencia, pero es la primera vez. ¿Por qué? Pues porque las lágrimas le impedían cualquier intento de improvisar sin necesidad de guión. Sexta secuencia. Tras su paso por el Ministerio de Hacienda al proclamarse la Segunda República, Prieto asume la cartera de Obras Públicas, en la que lleva a cabo, con visión regeneracionista, una ingente tarea, la más brillante y eficaz desarrollada por un ministro de esta naturaleza a lo largo del siglo XX. Sus apoyos técnicos están en manos de don Manuel Lorenzo Pardo. Fíjense ustedes, don Manuel Lorenzo Pardo era un eximio ingeniero que había colaborado con la dictadura de Primo de Rivera. Eso a Prieto le tenía sin cuidado, porque Prieto siempre dio una lección magistral: rodearse de los mejores. Pues bien, de una parte, don Manuel Lorenzo Pardo, para desarrollar un plan hidráulico que aplacase la sed de la reseca piel de toro y neutralizara el paro y el atraso agrícola. El Plan Hidrográfico Nacional, no autonómico, proyectaba llevar el agua de los montes universales, donde nacen el Tajo y el Guadiana, y la que aportara en el Turia y el Segura, por la vertiente mediterránea hasta la cuenca de Almenara. Con él quedarían satisfechas las ansias de riego de Albacete, Alicante, Murcia y Almería, y quedaban perfilados para lo que ocurriría con posterioridad los trasvases del Tajo y Segura, el Tajo Júcar Segura, que ese era el nombre, luego se acabó reduciendo, Tajo Júcar Segura, y sentando las bases del Plan Badajoz, que por cierto fue aprovechado tanto el trasvase de Tajo Segura como el Plan Badajoz por los ministerios de Obras Públicas franquistas, pero sin decir quién era el padre, naturalmente. Simultáneamente, Prieto ha encomendado al arquitecto bilbaíno don Secundino Zuazo el ambicioso plan de enlaces ferroviarios de Madrid, que conlleva una reforma urbanística inconmensurable, una reforma de la capital de España. En esta tarea titánica, Prieto no podía olvidarse de su villa adoptiva, y el 23 de marzo de 1933 redacta el decreto por el que se constituye la Comisión de los Enlaces Ferroviarios de Bilbao, situando al arquitecto don Ricardo Bastida en el puesto de vicepresidente en representación del Estado. Aquella comisión, con disentimiento de las compañías ferroviarias, intereses económicos naturalmente, aprobó el dictamen redactado por Bastida y por Prieto. Primero, centralización, lo digo de una manera muy suelta, centralización en una estación única de los servicios de viajeros y gran velocidad de las 4 principales líneas de ferrocarril que afluyen a Bilbao: Norte, Portugalete, Santander y Vascongados. 2. Traslado a Mézola y a la Vega de San Mamés de parte de los servicios de la pequeña velocidad del norte existentes en la estación de Abando, Meza y Bailén. 3. Enlaces directos de la línea del norte con la de Portugalete para trenes de mercancías y directos al puerto exterior.
Cuarto, aprovechamiento urbano de los terrenos sobrantes de la estación de Abando como consecuencia de las obras proyectadas. Y quinto, la mejora de los accesos al barrio del Alcalde Berri al suprimir los pasos a nivel de Gordóniz. Este boceto, este esbozo, se divulgó en la prensa con muchísimo aparato y además en toda clase de prensa, hay que decir la verdad. Se reprodujo, entre otras cosas, no solamente el proyecto, sino los planos, pero también el precioso dibujo de Bastida que venía a decirnos cómo iba a quedar la plaza, concretamente la plaza ajardinada, que iba a estar delante justamente de lo que es actualmente la Estación del Norte, o una parte considerada de la Estación del Norte. Al leer el proyecto y al ver los planos y dibujos y demás, un médico bilbaíno, nacionalista él, le comentó a don José Caviña: si esto se hace, hay que levantar una estatua a Prieto. Bueno, pues ya tiene por lo menos la cabeza, la enorme cabeza de la Estación del Norte. El caso es que nada se hizo. No se hizo pues porque, en primer lugar, a Prieto le bombardearon mucho el Ministerio de Obras Públicas y luego además estalló la guerra y, por supuesto, todo se vino abajo. Séptima secuencia. Vamos a terminar ya enseguida. ¿Cómo vamos? Fatal. Sí, ¿verdad? Vale. Saca. Bueno, séptima secuencia. Cuando termina el año 1944, Prieto, desde México, felicita las Pascuas a su amigo nacionalista Manu Sota. Eso, porque la próxima Navidad podamos pasarla juntos en Bilbao. ¿Quiere usted creer que apenas hay noche que no sueñe con Bilbao? A mediados de agosto de 1945 ingresa en el Medical Center de Nueva York para someterse a una intervención quirúrgica de trasplante de córnea en el ojo derecho que le realizará el doctor riojano Ramón Castroviejo. Una vez que se efectúa esa intervención, tiene que permanecer en una habitación en penumbra y con los ojos vendados, con los dos. Y Prieto se defendió de las tinieblas exteriores, enfocando su luz interior hacia Bilbao. Su memoria recuperaba la figura de un hombre y de un nombre, don Ricardo de Bastida, y su mente soñaba, resoñaba e ensoñaba el malogrado plan de los enlaces ferroviarios que él concibió con Bastida. Un año más tarde pronuncia 3 charlas memorables bajo el epígrafe Pasado y Futuro de Bilbao. Si alguno de ustedes no ha leído ese libro en el que se contienen las 3 charlas que editamos nosotros, concretamente cuando nos dedicamos a hacer ediciones raras, se llamaba Sociedades Secretas por Ediciones en Sinti y demás, de Ramón. Bueno, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, eso no se lo pierdan. No se lo pierdan por 2 razones. Primero, porque ahí está toda su filosofía como ministro de Obras Públicas y como impulsor de los enlaces ferroviarios de Bilbao. Sí, pero es que ahí está todo lo que Prieto sabía de Bilbao, de sus calles, de sus gentes, de sus políticos, de sus iglesias, de las casas del Enocinio, de todo. Es decir, si hay algo tan intrahistórico como los textos, todos los textos de la intervención Prieto, habría que referirse a don Miguel de Unamuno, hablando de intrahistoria, y a don Miguel Sánchez Lanzas, los 3 escritores que mejor han escrito de Bilbao. Bueno, pues en ese pasado y futuro de Bilbao hay 2 partes, 2 charlas que tratan del pasado, y una que trata del futuro. El futuro, lógicamente, es el plan de los enlaces ferroviarios de Bilbao que no se pudo llevar a cabo. Las 2 primeras charlas se celebraron en el Colegio de Madrid, que era una entidad muy querida por Prieto, puesto que él lo fundó para los niños, hijos de los españoles que habían ido al exilio, y la tercera fue en el restaurante Torino, de México, del Distrito Federal. Bien. En la segunda charla de las 3 que dio, Prieto describe con rigor el plan de los enlaces ferroviarios del que antes yo les he dado cuenta, pero ampliado curiosamente. Es decir, él, ya lejos de España, idea, inventa, reinventa, quiere todavía más cosas para Bilbao, para su Bilbao. Y también muy en síntesis
los puntos que él, digamos, expone. Haría falta más de una conferencia, por supuesto, para hablar de ello. Son, redundando un poco lo anterior, enlace dentro de la villa de todos los ferrocarriles, estación única para el servicio de viajeros y para igual servicio de todas las líneas de autobuses provinciales, estación única de mercancías, aprovechamiento urbano, ya lo dijo, utilización dentro de la villa como líneas metropolitanas de los ferrocarriles interurbanos o sustitución parcial de algunos de ellos, de vía estrecha, mediante un tercer carril en las líneas de vía ancha. Es una revolución. Es una revolución que suena Prieto allí. Es una auténtica revolución. Y así se lo confirma don Ricardo Bastida cuando se cartea, ¿no? Y finalmente, algo que muchos sí lo saben, pero que sí que haría falta que se dijese más. Urbanización, dentro de todo el plan, del Valle de Asúa, como único y holgado ensanche posible de la capital, simplificando la comunicación con él mediante perforaciones en la cordillera de Archáncara, los túneles de Archáncara. Y eso que Indalecio Prieto nunca se arrogó la autoridad, sino que la secundó. Y dijo concretamente que ya en el año 1912 o 13 ya había habido un señor que había... Pasa que él es el que al final dice esto hay que hacerlo así. Octava y última secuencia. Indalecio Prieto clausura el 7º Congreso del PSOE en el exilio. Lugar, el Cine Sport de Toulouse. Tiempos de tensión entre los socialistas del interior y los socialistas del exilio. Tiempos de tensiones. Tiempos en los que desde dentro se pide el protagonismo para el Partido Socialista y desde México se postula una lentitud, una mayor prudencia para que los jóvenes socialistas de pues pudiesen hacerse, digamos, que con el emblema del partido. Son tiempos en los que el socialismo español, en los que tu padre ya hablando mucho, digo mal en el sentido de autoridad, la gran autoridad que tiene entre los jóvenes, el socialismo español, pues tiene nombres muy concretos. Antonio Amat, Guridi, Luis Martín Santos y Miguel Sánchez Mazas Ferlosio, que dijo Sánchez Mazas. Entre los asistentes al Congreso figura una anciana diminuta, viuda, llamada Paula Suárez, conocida en Sestao como Paula la Colchonera. Su presencia despierta en Prieto melancolía y nostalgia, que pone de manifiesto al evocar un improvisado discurso dentro del general al que lógicamente incrusta de ternura, en el que incrusta de ternura lo serio y sesudo de lo que se debate en el Congreso, en el acto de clausura del Congreso, porque el discurso es del acto de clausura. Yo creo, si ustedes no tienen inconveniente en soportar 3 minutos, creo que merece la pena que sea la propia voz de Prieto la que dé testimonio de este recuerdo y de un episodio de la huelga se había reprimido sangrientamente y uno de los obreros comunistas había caído acribillado por las balas de la fuerza pública. Ocurría este suceso el año 11 o el año 12. Llamábase la víctima Cipriano García. El entierro, que se verificó después de haber triunfado los huelguistas, lo presidí yo. Una inmensa multitud formada por varios millares de hombres caminaba tras del ataúd de la víctima. Y en la presidencia yo figuré llevando de la mano a 2 muchachos pálidos vistiendo las blusas de luto que eran los hijos de la víctima. Y yo subí
aquellos dos niños